Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a explorar una de esas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién soy yo realmente? Una pregunta fundamental, sin duda. Totalmente. Y por lo general la respuesta la buscamos como hacia adentro, ¿no? Como si fuéramos una caja fuerte que hay que abrir. Exacto, como si la verdad estuviera escondida en algún rincón de uno mismo. Pero, ¿y si estuviéramos buscando en el lugar equivocado? Las fuentes que analizamos hoy proponen algo que, la verdad, da un poco de vértigo. Sí, es una idea que te mueve el piso. Dicen que la respuesta a quiénes somos no está dentro de nosotros, sino entre nosotros. Es radical. La idea es que la subjetividad, ese sentimiento de ser un yo, no nace en el aislamiento. Sino que desde el primer momento es intersubjetividad. O sea que para que exista un yo, es absolutamente indispensable que exista un otro. Nuestra misión hoy es justamente desentrañar esta idea. Nos vamos a apoyar en la llamada filosofía del límite del pensador Eugenio Trías para entender cómo se teje nuestra identidad en la relación con los demás. Es que es una inversión total de cómo solemos pensar. El punto de partida no es un montón de individuos ya formados que un día deciden juntarse. ¿Y crear una sociedad? No. El argumento aquí es que la relación con el otro es la condición indispensable para que un individuo, para que siquiera llegue a existir. La pregunta entonces no es tanto cómo nos relacionamos, sino cómo esa relación nos va creando, nos va constituyendo a cada instante. De acuerdo, vamos a desglosar eso porque es un concepto muy potente. La primera gran idea que salta de los textos es que la conciencia de uno mismo no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Exacto. Se habla de un concepto, de la fenomenología. La autoafección pasiva. Suena complicadísimo. Suena muy académico, sí. Pero la idea de fondo es bastante intuitiva, diría yo. A ver. Pensemos en algo muy básico. Uno no sabe que es alto hasta que se para junto a alguien más bajo. Claro. O no te sientes rápido hasta que corres con alguien más lento. La conciencia de tus propias cualidades surge del contraste. Del encuentro con algo o alguien que no eres tú. Ah, ok. Eso es, en esencia, la autoafección pasiva. Te conoces a ti mismo, pero de forma pasiva, a través del impacto que el otro tiene en ti. O sea que sin ese choque con la otredad, el yo se queda en una especie de limbo, sin forma. Exactamente. Necesitas del otro, como un espejo para poder verte. Y si llevamos esto más allá, significa que cada interacción, cada diálogo, cada vez que alguien nos mira de cierta manera, nos está ayudando a definir quiénes somos. No es algo que pasó en la infancia y ya está sucediendo ahora mismo. Totalmente. De hecho, hay un término en las fuentes que me encantó. El ser humano como mundocultor. Mundocultor, suena bien. Es un término muy bueno. Significa que no somos meros espectadores del mundo, sino co-creadores de sentido. Y esto no es algo que hagamos solos, claro. Para nada. Pensemos en cómo funciona hoy. Cada vez que compartimos un meme que conecta con miles, o participamos en una tendencia viral. O incluso cuando creamos una jerga interna con un grupo de amigos que nadie más entiende. Justo. En esos momentos estamos actuando como mundocultores. Estamos tejiendo significados en común, proyectando nuestro ser en diálogo con los demás para darle forma a la cultura. No solo la consumimos. La estamos co-creando en tiempo real. Ok, entiendo la idea de que necesitamos a otros para ser nosotros. Pero todavía puede sonar un poco abstracto. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Afortunadamente, las fuentes nos dan una metáfora increíblemente útil para aterrizarlo. ¿Cuál es? La idea de que somos un ser limítrofe. Un ser limítrofe. Y aquí es importante detenernos en la palabra límite, porque es contraintuitiva. Sí, cuando oigo límite pienso en una barrera, en un muro que me separa. Claro, que nos encierra. Pero el concepto aquí es exactamente lo opuesto. El límite no es donde terminas, sino donde empiezas a conectar. Eso, no es un muro, es más bien un muelle. Un muelle, me gusta esa imagen. Es el punto de contacto, la zona fronteriza donde tu yo se encuentra con todo lo que no es yo. Otras personas, la naturaleza, lo misterioso. Un muelle no es un final, es un punto de partida hacia el otro. Entonces, ser un ser limítrofe significa que nuestra condición natural es vivir en esa frontera. Exacto. No estamos cómodamente instalados dentro de nuestra cabeza,
ni completamente disueltos en el mundo. Nuestra esencia es ese estar entre. Precisamente. Y por su propia naturaleza, ese ser que habita la frontera, pues no puede existir en soledad. Su propia definición depende de la intersubjetividad. El límite, o limes, como lo llaman, es el lugar del encuentro por excelencia. Es en esa tensión, en esa zona de contacto entre mi identidad y la diferencia del otro, donde se nos revela todo lo que existe y donde finalmente el sujeto se reconoce a sí mismo. Entonces, si entiendo bien, la liberación de la que hablan estos textos no consiste en encontrar un yo verdadero encerrado dentro de mí. No. Y asumir esta naturaleza fronteriza, en dejar de construir muros y empezar a entender que vivimos en el muelle, en constante intercambio. Cambia todo el panorama, porque deja de ser un problema a resolver y se convierte en la condición que nos permite ser. La angustia de sentirse incompleto o en constante cambio se transforma. Ya no es una falla, es la descripción de lo que somos, seres en relación. Bien, si nuestra existencia se da en esa frontera, la siguiente pregunta es, ¿dónde y cómo ocurre ese encuentro? Para que no se quede todo en el aire, las fuentes proponen una especie de mapa. Un mapa con 3 niveles o dimensiones. Sí, un mapa para ubicar al otro en nuestra existencia. Es una buena forma de verlo, para no perdernos en la abstracción. Podríamos imaginar nuestra existencia como una casa, y este mapa nos dice qué hay en cada parte. Perfecto, me gusta la analogía. Empecemos por lo más evidente. La primera dimensión que mencionan es el ámbito fenoménico. Siguiendo tu idea, ¿qué sería esto en la casa? El ámbito fenoménico sería la sala de estar. La sala de estar. Sí, es el espacio de lo visible, de lo concreto, donde nos encontramos cara a cara con los demás, conversamos, trabajamos, discutimos. Donde ocurre la vida social. Ahí mismo. Aquí la otredad tiene un rostro y un nombre. Es el otro hombre, la otra persona que nos sale al encuentro. Es el mundo del lenguaje, de la cultura que creamos juntos. El nivel más tangible. El más tangible de todos. Entendido, la sala de estar. Pero luego el mapa se pone más extraño. El segundo nivel es el ámbito hermético. ¿Qué parte de la casa sería esta? Esta es la parte más misteriosa. El ámbito hermético sería como el cielo estrellado que vemos desde la ventana de esa sala de estar. Ah, qué buena imagen. Es inmenso, inabarcable, nos sobrepasa. Podemos observarlo, nos inspira, nos cuestiona, pero no podemos tocarlo, ni definirlo, ni controlarlo. Y el otro aquí ya no es la persona con la que hablo. No, aquí se presenta como el extranjero en un sentido absoluto. Es lo sagrado, el misterio, esa exterioridad radical que nos interpela y nos recuerda que hay algo más allá. El cielo estrellado, una exterioridad que nos desafía, y el mapa menciona un tercer elemento, que parece ser el más fundamental, el límite mismo. ¿Eso no parece una habitación, o sí? No, no lo es. El límite mismo serían los cimientos y las paredes de la casa. La estructura. La estructura que hace posible que la casa exista. Es lo que permite que haya una sala de estar, un interior, y un cielo estrellado, un exterior, y que ambos estén conectados. No es un lugar que visitas. Es la estructura misma de tu ser. Vaya, es un mapa muy completo. Y me hace pensar, ¿operamos en estos 3 niveles a la vez? Constantemente. Cuando hablo con alguien, estoy en lo fenoménico, en la sala. Pero quizá un comentario suyo me deja pensando en el sentido de la vida y ahí, sin darme cuenta. Estás mirando por la ventana hacia lo hermético. Y todo eso es posible por los cimientos, por el límite que me constituye. Exactamente. Y esa capacidad de moverse entre estos niveles es lo que se llama una razón fronteriza. No es una lógica de blanco o negro, sino una forma de pensar que habita la tensión. Una razón que puede manejar lo que está simbolizado en la sala de estar. Y al mismo tiempo, reconocer aquello que es simbolizante. El misterio que nos da los símbolos, pero que nunca podemos apresar del todo. Esto plantea una pregunta clave que los textos dejan abierta, ¿no? Sí, ¿cómo nos relacionamos con aquello que sabemos que existe y nos afecta, pero que por su naturaleza se nos escapa de las manos? Esa pregunta nos lleva al punto crucial. Porque todo esto es fascinante, pero ¿qué significa para la vida diaria? ¿Es solo una teoría filosófica o tiene consecuencias prácticas? Tiene consecuencias enormes. ¿Y entonces qué de todo esto es fundamental? A ver,
Lejos de ser una abstracción, este encuentro en la frontera es la cuna de la ética y de la política. Se describe como un imperativo ético. Un imperativo. Sí, la simple presencia del otro, sea la persona a mi lado o el misterio que me rodea, me exige una respuesta. No puedo ser indiferente. Su existencia me obliga a actuar, a posicionarme. O sea, no es que yo decida ser responsable. La responsabilidad me es impuesta por la mera existencia del otro. Y esa responsabilidad se traduce, nos dicen, en una conducta política. Y es clave aclarar esto. No se refieren a política de partidos. Claro, no a eso. Se refieren a la política en su sentido original, griego. El arte de coexistir en la polis, en la comunidad. Se trata de cómo construimos una vida juntos de manera libre, justa y auténtica. Una praxis liberadora. El desafío constante de cómo vivir en la frontera con otros. Con otros seres fronterizos, exactamente. Y todo este edificio, desde la idea de que no hay yo sin otro hasta la responsabilidad política, culmina en un concepto que hoy es, bueno, más relevante que nunca. La interculturalidad. La interculturalidad. Ese es el punto final y es crucial. Vista desde esta filosofía, la interculturalidad no es simplemente tolerar a otras culturas. Como si fuera algo ajeno que hay que soportar. Exacto. Tampoco es un esfuerzo forzado por ser políticamente correctos. Entonces, ¿qué es? Es la disposición natural de los seres que se reconocen como intersubjetivos. Si entiendo que mi propia identidad se crea en diálogo y contraste. Entonces la otra cultura no es una amenaza. No, es una posibilidad de enriquecimiento. Es ver que la necesidad de crear sentido, de ser mundocultores, es un proyecto compartido por todos los que habitamos el límite. La interculturalidad se convierte en una consecuencia lógica de nuestra propia naturaleza. Es un proyecto común, no una competencia. Hagamos un repaso del viaje. Partimos de una pregunta muy personal. ¿Quién soy yo? Y la respuesta que encontramos le dio la vuelta a todo. La subjetividad es siempre intersubjetividad. Esto nos llevó a entendernos como un ser limítrofe. Alguien que se define no por el aislamiento, sino por la conexión. Habitando una frontera que es más un muelle que un muro. Y finalmente, vimos que esta condición es la base de nuestra responsabilidad ética y de la posibilidad de convivir en un mundo diverso. La gran conclusión es que nuestra existencia no es solo una existencia, es fundamental y radicalmente una coexistencia. Y esto nos deja con una reflexión para seguir dándole vueltas. A ver. Si todo lo que hemos hablado es cierto, si nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra identidad se forjan en esa tensión en la frontera, en el encuentro con la diferencia, con la otredad en todas sus formas. ¿Qué sucede en un mundo que, a través de algoritmos y burbujas sociales, nos empuja cada vez más a espacios de pura afinidad? Donde solo encontramos reflejos de nosotros mismos y de lo que ya pensamos. Exacto. Al evitar esa incomodidad de la frontera y retirarnos del límite para quedarnos en el centro de nuestra zona de confort. ¿Qué podríamos estar perdiendo? ¿Qué parte esencial de nuestra humanidad podríamos estar perdiendo? Quizá sin siquiera darnos cuenta.